Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este martes seguimos el ritmo cotidiano de este tiempo ordinario en la escucha de Dios que nos habla. Hoy lo hace a través del evangelista Marcos en el capítulo 3, versículos 31 al 35. Vamos a escuchar la proclamación. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él le responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os invito para que dejamos que la palabra resuene. Y introducimos toda una oración de súplica de la comprensión de este texto al Espíritu Santo. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Renovarás la faz de la tierra. Renueva tu rostro, tu presencia en nosotros. Renueva toda la fuerza para que amemos únicamente tu santa voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Santo Espíritu de Dios, permítenos comprender esta nueva filiación de esta gran familia de los hijos de Dios que se rigen por la voluntad perfecta del Padre de los cielos. Amén. ¿Qué dice el texto? Entonces ustedes y yo nos devolvemos al texto, miramos otra vez. Acuérdense. Los ojos se posan en las palabras, el corazón reposa en el sentido. La mirada, el texto dice, los párrafos, todo un contenido. Pero el corazón reposa en lo más profundo del mensaje que trae todos los días. Por eso, ¿qué dice el texto de hoy? Capítulo 3 de Marcos, versículos 31 al 35. ¿Quiénes llegan? ¿Cómo los llaman? ¿Quiénes son? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con Jesús también? Él da una respuesta clara. ¿Cuál es esa respuesta clara y contundente de Jesús? Que habla de la voluntad de Dios. Hacemos la pausa. La segunda lectura es personajes, detalles, palabras. La segunda lectura es para que usted pueda colocar ahí en el chat un eco, un versículo, una palabra, un verbo, alguna expresión. La tercera lectura, después de dejarla resonar, es una síntesis para que pasemos a la meditación. El sábado nos habían hablado de unos familiares de Jesús que decían que estaba fuera de sí. Yo, de cierta manera, traté de dar un contexto general para que nos ubiquemos como en la misma familia de Jesús, algunos, dentro de aquellos que vivían en Nazaret, que eran parientes, pues llegaron a decir aquello porque les costó al principio reconocer, como todos los hebreos, el tipo de mesianismo que traía Jesús. No solo eso, Alfeo, hermano de San José, que tenía 4 hijos, 2 de ellos apóstoles, 2 no, estos 2 y Alfeo les costó entender que Jesús traía un mesianismo distinto a ese mesianismo. Ellos, como descendientes de David, no era un mesianismo guerrero, no era un mesianismo político, sino que estaba haciendo que la familia fuera el hazmerreír, Jesús, porque hablaba de amor, de misericordia, de cosas que con eso no iba a lograr nada. Entonces, en ese mismo contexto vemos que Jesús tenía una parentela. Tenía parientes, y lo queremos volver a explicar y aclarar para que en el contexto hebreo, también en el idioma arameo, se utiliza la expresión hermano o hermana para hablar de parientes cercanos, primos hermanos.
Por allá dicen que Abraham es hermano de Labán, ¿no? Es el tío. Y así en muchas relaciones familiares, la que es esposa de esta llegó a ser hermana de la esposa de otro hermano, pero en la vida real no son hermanas, pero entran dentro del mismo grupo de la parentela, dentro de los parientes cercanos de Jesús. María, en la visión que yo he querido como que miremos y contemplemos, no tuvo más hijos, que es la visión de la iglesia, y eso lo tiene claro la iglesia, porque es virgen antes, en y después del parto. También, en la tradición que yo sigo, San José tampoco tuvo más hijos. Jesús no tuvo hermanos de sangre, y mucho menos pues si su madre es siempre virgen. Lo que tuvo fue primos hermanos, y yo les hablo de 4, de José, Simón, Santiago y Judas. Santiago y Judas son 2 apóstoles. José y Simón, que los nombra también el Evangelio de Marcos, tuvieron esposas e hijos. Estas esposas entraron a pertenecer a la familia de Jesús. Entonces fácilmente a una de esas esposas le pueden llamar hermana de Nuestra Señora, o la pueden llamar a los primos de Jesús, los llaman hermanos de Jesús. Todos se crían ahí en un mismo contexto de un pueblo pequeño donde se les va diciendo esta hermandad y esta familiaridad. Entonces el texto es hoy. Están ahí y mandan a llamar a Jesús porque hay mucha gente, no pueden llegar donde está Él. Y Jesús aprovecha esto para dar una enseñanza profunda, que nunca va a menospreciar ni a su madre, que es la que primero hace la voluntad de Dios. En eso ha sido la primera cristiana, más que por ser, claro, la madre de Dios. Eso, todo el concepto teológico, de ahí derivan todas las demás cosas. Pero es que ella dijo sí. Y ese sí es la primera que ha venido a vivir en la voluntad del Dios de los cielos. Y mucho menos es menospreciar también la familia humana. Pero sí Jesús nos da una pauta para comprender que hay una nueva filiación, que tiene una profundidad inclusive más teológica que afectiva, que hay que querer la familia. Pero Dios está primero siempre. Y la voluntad de Dios está primero siempre, por encima de cualquier situación. De hecho, Jesús en el pasaje de Lucas dice, el que no venga y no posponga a su padre, a su hermano, a su hermana, como quien dice a su familia, y no me siga, no es digno de mí. El primer lugar del corazón es para Dios. Y esto va ordenando todas las relaciones familiares, afectivas, inclusive las relaciones de todo tipo, de las relaciones sociales también que se dan en el mundo. Cuando el primer lugar se le da a Dios, lo demás se ordena. Lo demás se ordena. Y no hay amores posesivos, y no hay amores egoístas. Y entonces ya la palabra a ustedes y a mí nos va a mirar mostrando para filtrar en el corazón cuál es nuestro tipo de amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y bueno, y al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el orden de los afectos del corazón en ese sentido? Con una nueva filiación, porque somos hijos en el Hijo, hijos de Dios. Y aquí es claro, central en este evangelio es: quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Quien cumpla la voluntad de Dios. Estamos en un mundo que nos enseña a llevarnos de nuestros propios pareceres, y es, bueno, cada quien tiene que tener un carácter y tiene que se forma ideas de la vida y de las cosas. Pero quien sigue a Dios se forma una idea, trata de formar su ser en toda su personalidad y carácter, en orden a comprender que hay un Dios que nos guía y nos habla al corazón, y que siguiéndolo en fidelidad, eso es lo que es justicia, fidelidad y en anhelo de santidad, que es el término que viene ya a profundizarnos ese querer vivir en Dios, pues nos permite comprender que hay una voluntad perfecta que es la de Dios. Porque no nacimos por el azar, porque tocó existir, porque sí, aquí estamos y entonces yo decido y yo hago y yo digo y yo opino y yo pienso. Sino: Dios, ¿qué piensas de mi vida? Dios, ¿qué tienes para mí? Dios, ¿cómo te sigo? ¿Y cómo se cumple la voluntad de Dios? ¿Cómo se hace el discernimiento? Para eso la oración, para eso la vida en el Espíritu, para eso le pedimos todos los días al Espíritu Santo antes de empezar a escudriñar la palabra. Por eso todos los días deberían empezar también con un agradecimiento de rodillas
por el nuevo día, pero pidiendo la luz del Espíritu para tomar las decisiones en orden a la santa, perfecta y buena voluntad de Dios en la vida de nosotros, en la vida de los esposos, de las esposas, de los hijos, de la familia, en la vida de esta generación que todos los días recibe la bendición de Dios, con que sale el sol y con el respaldo de Dios, porque aquí sigue la historia humana. Pero hagamos de esta historia personal un comprender que la clave está en amar a Dios, y ese amar a Dios es decirle: enséñame a vivir en tu presencia. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Le pedimos en la oración por excelencia, que es el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Nuestra Señora lo comprendió. Sí, es inmaculada, desde el principio estaba llena de gracia, pero vivió con esa gracia en una respuesta libre, diciéndole: aquí estoy, la humilde esclava del Señor, la ancilla del Señor, la que lo poseía totalmente, el copón viviente, porque es la madre del Hijo de Dios encarnado, la plena del Espíritu Santo, trono de la sabiduría. ¿Cuánto ella no nos enseña a vivir? Hagan lo que les diga. La voluntad de Dios es hacer lo que Dios nos dice en la moción del Espíritu todos los días. Nos lo da en más allá de cumplir los mandamientos porque tocan, sino Jesús nos ha dicho: ámense los unos a los otros como yo los he amado, y nos enseña a amar al Padre con toda la fuerza. Él mismo ha dicho: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hebreos 10 nos lo habla, y en Juan 4 también dice: el alimento de Él es hacer la voluntad del Padre. Que nosotros pudiéramos llegar a comprender eso. Alimentarse del Espíritu es hacer la voluntad de Dios. Es decirle todos los días: enséñame a tomar decisiones ungidas en ti. Hemos recibido la unción, es decir, la fuerza de Dios, el respaldo de Él, el discernimiento del Espíritu, para poder tomar decisiones, obrar, tener pensamientos, palabras y acciones concordes a la fe, que van en la misma dirección de lo que profesamos con los labios. Que esa sea verdaderamente este querer vivir la santa, buena y perfecta voluntad del Dios uno y trino. ¿Cuántos de ustedes y yo hoy le decimos a Él que esa sea nuestra guía, vivir en su voluntad todos los días, agradarle como un hijo que ama tanto, tanto, tanto a un papá y una mamá, que quiere agradarlos viviendo como ellos le han enseñado? Porque el que tiene un padre y una madre que los ama, normalmente sabe que lo que ellos le dicen es por su bien, porque es lo mejor que le puede pasar. Cuanto no más que el Padre de la familia humana, el Padre de los redimidos por Jesús, que tiene lo mejor para nosotros, que se ha entregado de tal forma que nos ha dado su Hijo, el Hijo ha dado la vida, y el Espíritu ha quedado respaldando con ese fuego de amor para que tengamos luz, gracia y bendición para tomar decisiones y para vivir el día a día de la mano de Jesús. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta enseñanza, por esta nueva filiación de ser hijos en el Hijo, de comprender que eres el Padre de todos los hombres y mujeres del mundo entero. Gracias por enseñarnos la clave de la vida cotidiana: amar tu santa y perfecta voluntad. Que como Nuestra Señora nosotros podamos decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, como la respuesta que las tomamos muchas veces en el Salmo, y como una respuesta y una apertura a la perfección en el direccionamiento que como Padre tienes para los hijos que te aman y que te quieren conocer. Que con Jesús hoy nosotros digamos que nuestra voluntad, nuestro alimento es hacer tu voluntad, Padre de los cielos. Nuestro alimento es amar la vida de Jesús, porque es el prototipo de respuesta clara y contundente para vivir en tu presencia. Jesús es el modelo del Hijo perfecto. Queremos seguirte en este modelo, Señor Jesús, para agradar al Padre y vivir con la fuerza del Espíritu. Amén. ¿Qué propósito, qué acción nos deja la palabra de Dios hoy? ¿Conozco la voluntad de Dios para mi vida? Háganse esa pregunta. ¿Quiero vivir en la voluntad de Él?
He tratado de vivir en otro momento, en nuestra historia personal, la voluntad de Dios o de por buscarla y conocerla. ¿Cómo vivir diariamente en su presencia y en su voluntad? Gracias por todo este eco que colocan al final del chat. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día.